muy bien. Espero esta semana esté siendo muy productiva para ustedes. Recordemos seguir cuidándonos, seguir en nuestras casas. Sé que a veces no nos frustramos o se nos dificulta un poco, nos cansamos, pero pues ustedes son supremamente ágiles, entonces vamos a trabajar con toda la energía. Bienvenidos a la clase de biología. Eh, pues como siempre vamos a iniciar con nuestra clase. Por favor, vamos a buscar los elementos para la clase. Entonces, los elementos para la clase del día de hoy, pues ya sabemos que son cuaderno, cartuchera, cuaderno, cartuchera, específicamente, que es lo que vamos a trabajar hoy. Ya habiendo buscado los elementos de la clase, el cuaderno y la cartuchera, pues voy a hacer la retroalimentación cortica de la clase anterior. Entonces, en la clase anterior hablamos de el aparato reproductor femenino, hablamos que, pues, que es, donde es el que genera o se constituye, es fundamental para el proceso de fecundación, pues ya que aquí es donde se genera o se fecunda un embrión. Está constituido por una vagina, es la que se encarga de la entrada de pene, pero pues también es la que se encarga se encarga de expandirse para el proceso de parto. Tenemos el útero está constituido por el endometrio, que es una capa de células que le constituye al feto eh, sangre o los nutrientes necesarios. Tenemos específicamente, tenemos el útero. Dentro del útero es la parte donde se alberga o se genera el embrión. Se caracteriza porque el útero eh, está constituido por pues, vasos sanguíneos, y todas estas estructuras le dan todos los elementos necesarios al embrión. Eh, tenemos las trompas de falopio, y las trompas de falopio son los canales de comunicación entre el feto entre el útero y los ovarios. Específicamente son las que se encargan de llevar al óvulo hasta el útero para que sea encontrado con el espermatozoide. Los ovarios son las células que se encargan específicamente, las estructuras que se encargan de producir los espermatozoides, los óvulos, perdón, se encarga de producir los óvulos. Pues tiene el útero, pues es la estructura reproductora, pues ya que es la que genera o se encarga de fecundar durante 9 meses el feto para que pues genere un nacimiento. Entonces, pues ya vimos aparato reproductor femenino, ya vimos aparato reproductor masculino con sus principales estructuras. Esto nos permite generar y para poder empezar a hablar de lo que son las etapas del desarrollo embrionario, las etapas del desarrollo de los fetos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase, vamos a escribir la fecha, la del día de hoy, data de fecha, la UTP, listo, tema, generando nuevas células, tema, generando nuevas células, listo, tema, generando nuevas células, listo. Pregunta científicamente relevante para el día de hoy. ¿Qué diferencias existen o creemos? ¿Qué diferencias creemos que están entre un óvulo y un espermatozoide? ¿Qué diferencias hay entre un óvulo y un espermatozoide? ¿Listo, chicos? Listo. Entonces, como siempre, ya escribimos la fecha, ya escribimos el tema, ya escribimos la OTP. Vamos a preguntarnos, pues, cómo creemos que se producen los espermatozoides y los óvulos y qué diferencias hay entre ellos. Y, pues, vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Hoy vamos a hablar específicamente de dos procesos, la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Es la producción de óvulos y de espermatozoides, tanto en los hombres como en las mujeres. Vamos a iniciar con la espermatogénesis. La espermatogénesis, ¿qué es, chicos? Es la formación de los espermatozoides en un proceso de división micótica. Recuerden la mitosis meiótica. Entonces,
Este proceso de división celular tiene una duración de 3 semanas, o sea, 3 semanas tardan los espermatozoides en generar este proceso o en generarse los espermatozoides. Esto específicamente se da en las células germinales denominadas espermatoguinas. Las espermatogonias son las que se encargan de ese proceso de generar o originar nuevos espermatozoides. Las espermatoguinas son células haploides. Entonces, tenemos las células haploides y esas células haploides son las que tienen un doble juego de cromosomas y esos cromosomas se organizan en 23 parejas. Entonces, cuando se organizan 23 parejas, recordemos que yo en algún momento les expliqué que los espermatozoides tenían 23 cromosomas y los óvulos tenían 23 cromosomas. Entonces, esos cromosomas se organizan en 23 parejas. Después de varias divisiones que se generan. Al organizarse en esas divisiones, entonces producen o se generan las etapas de la espermatogénesis. Vamos a iniciar con la primera etapa. Observamos acá. Son las células germinales diploides. Diploides, recuerden que es cuando solo tienen 23 cromosomas. Entonces tenemos una célula germinal diploide. Esa célula germinal diploide se caracteriza porque tiene 23 cromosomas, o sea, 23 parejas. Después de que ya está lista la célula germinal diploide, inicia el proceso de división, de mitosis. En este proceso, entonces, tenemos las células germinales diploides, se da la espermatogania diploica. ¿Qué es la espermatogania diploica? Pues esta espermatogania, les acabo de decir, es dividir los cromosomas, formar las parejitas. Entonces, tenemos aquí lo que hace es que se forman las parejitas. Observamos, empiezan a dividirse para formarse una espermatogania diploide. Entonces, decimos que haploide, acuérdense que es cuando solo tiene 23 cromosomas, aquí está siendo diploide porque tienen 46 cromosomas que se tienen que reducir a 23. Después de que ya sea la espermatogania diploide, pasamos a el espermatocito en primer orden. Entonces, ¿qué quiere ser los espermatocitos primarios? Esos espermatocitos primarios significan específicamente que se reduce el número de cromosomas de las células originales. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de tener 46 cromosomas organizados a 23 cromosomas en parejas. Entonces aquí se dan los espermatocitos en primer orden, se empiezan a reducir, pasaron de ser 46 a ser 23. Entonces, esos espermatocitos primarios se reduce el número de cromosomas específicamente. Aquí observamos que se empiezan a reducir. ¿Listo? Se dan los espermatocitos de segundo orden o espermatocitos secundarios. Aquí, ¿qué quiere decir? Que pasan a ser haploides, o sea que se formaron, termina la división y se formaron las parejas de 23 cromosomas. Después de formarse los cromosomas de 23, se da la división micótica. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a empezar otro proceso de divisorio. Entonces tenemos, en los espermatocitos de segundo orden son haploides, ya solo tenemos 23 cromosomas. Aquí encontramos los espermatidas. ¿Qué quiere decir? Que en la segunda división micótica pues se formaron los 23 cromosomas y al formarse los 23 cromosomas en esta división, el resultado son 4 células hijas llamadas espermatidas. O sea, sean 4 células hijas. Si las observamos acá, 1, 2, 3, 4. 4 células hijas llamadas espermatidas. Ya después de que las espermatidas tienen forma redonda, experimentan cambios internos, se culmina la formación de las células flageladas y básicamente, ¿qué va a formar? Va a formar por un proceso de diferenciación, entonces se forman los espermatozoides. Los espermatozoides aquí son células inmaduras, están acompañadas por células nodrizas, les promueven nutrientes. Cuando termina la maduración,
pasan a los conductos del epididio, donde terminan de formar su forma móvil definitiva. Se forman los espermatozoides maduros con una cabeza, con un acrosoma, con un cuerpo y con una cola. Entonces, básicamente, este proceso dura 3 semanas. Entonces, durante 3 semanas, pues se van madurando los espermatozoides y esos espermatozoides se caracterizan porque van a tener una cabeza, un acrosoma, que es la estructura interna que vemos, van a tener un cuerpo, una cabeza, una cola, el cuerpo es esta partecita de acá, chicos, una cola, cabeza, cuerpo y cola. ¿Listo? Así es el proceso de espermatogénesis. Recordemos que el proceso de espermatogénesis es la formación de los espermatozoides a partir de una división micótica. Entonces, después de darse el proceso de espermatogénesis, hablamos y decimos que este proceso es muy importante para la generación de espermatozoides, aproximadamente dura 3 semanas. Después del proceso de espermatogénesis, encontramos la ovogénesis. En el anterior hablamos pues específicamente del espermatogénesis, ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La ovogénesis específicamente es el proceso total de la formación de los óvulos. Entonces, en la espermatogénesis se forman los espermatozoides, en la ovogénesis se forman los óvulos. Es el proceso total de la formación de los óvulos. Las células germinales que se encuentran en los ovarios se denominan ovogonias. Son células diploides, que quiere decir que aquí también las células están constituidas por 46 cromosomas, pero se están organizados en 46 cromosomas, pero finalmente van a formar parejas de 23 cromosomas. O sea, pasan siendo diploides porque tienen 46, a ser haploides con 23 cromosomas. Entonces, ¿dónde inicia la ovogénesis? Pues la ovogénesis inicia específicamente en los ovarios eh, del embrión femenino en desarrollo. La ovogénesis, o sea, ese proceso de ovogénesis se da cuando el embrión está dentro de la madre. Entonces, cuando el embrión se encuentra dentro de la madre, se va a desarrollar o se van a producir se va a desarrollar las ovogénesis. Aquí se dividen por mitosis y se empiezan a originar, pues, los óvulos. Entonces, vamos a observar. Inicia con una fase de profileración. Entonces, inicia con una fase de profileración. ¿Qué quiere decir una fase de profileración? Pues es la fase donde los ovocitos se encuentran, se empiezan a nutrir de las células, se empiezan a nutrir de las células que lo rodean, específicamente de los que se encuentran dentro o alrededor de ellos. Entonces, empiezan a producir alrededor de las células. Estas células o estas células se denominan ovocitos, y cada ovocito se encuentra en una capa de células y empiezan a nutrir. Esas células generalmente se rodean, esas células generalmente pues lo que hacen es nutrirse, empezar a alimentarse para pues poder generar o poder iniciar la etapa. Aquí hablamos o encontramos la fase de crecimiento o fase primaria. En la fase de crecimiento o fase primaria, en esta fase de crecimiento se da la primera división micótica. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van a empezar a formar las parejas de cromosomas. Entonces, esto básicamente se da a partir del tercer mes de desarrollo embrionario. O sea, cuando el bebé se encuentra en el tercer mes y es una niña, entonces inicia la primera fase primaria, o sea, la fase de crecimiento. Entonces, aquí, digámoslo así, que se detiene el proceso de división micótica. Cuando la niña llega a la fase de la pubertad e inicia el ciclo menstrual, ese ovocito primario que quedó ahí reanuda para poder completar su división micótica. La primera etapa de fase de crecimiento y fase de crecimiento
o fase de crecimiento o fase primaria. Esa fase primaria se desarrolla en los primeros 3 meses cuando la bebita se encuentra dentro del vientre de la madre. Ahí para el proceso. Cuando ya llegamos a la pubertad y vamos a desarrollarnos, inicia o se activa la segunda fase. Esta fase se denomina primer crepúsculo polar o ovocito secundario, digámoslo así. En ese proceso de ovogénesis, o el primer cuerpo polar, digámoslo así, entonces inicia con el ciclo menstrual. Entonces inicia la división micótica y en ella resultan dos células desiguales. Estas dos células desiguales quiere decir que una célula es más grande que otra. Acá, estas dos células inician o se forman dos células desiguales. Las observamos, una se ve más grande que otra. Aquí se dice que una célula pequeña, aquí ya es una célula ploide porque ya pasamos a tener 23 cromosomas y la célula pequeña luego se reabsorbe, se empieza un proceso de reabsorción. Entonces, en este proceso tenemos que el primer crepúsculo entonces es la formación de dos células, una más grande que otra, denominadas polares. Después de ese proceso polar se va a generar una fase de maduración. ¿Qué quiere decir la fase de maduración? La fase de maduración, pues básicamente las células empiezan a generar o a crecer. En este proceso de crecimiento, el ovario va a expulsar el ovocito. O sea, ya generó, ya maduró, entonces va a expulsar el ovocito. Fase de maduración, esta es la fase de maduración. Aquí empieza, se genera el ovocito. Ese ovario va a generar o va a eliminar el ovocito. Ese ovocito es lo que nosotros conocemos como óvulo. Entonces, ese óvulo se genera en los tres crepúsculos porales, o sea, ¿qué quiere decir? Que en este óvulo madura y está listo para el proceso de ovulación. Entonces se da la segunda división micótica, aquí se produce o se genera finalmente un óvulo. Ese óvulo es haploide porque solo tiene 23 cromosomas, pues se produce un óvulo real. Un segundo óvulo, un segundo cuerpo crepúsculo, donde el núcleo real, para que el núcleo se pueda fusionar con el espermatozoide y finalmente formar el cigoto. Entonces la ovogénesis es el proceso total de la formación de los óvulos, recordemos, inicia teniendo 46 cromosomas, siendo diploide y finalmente por división micótica termina teniendo 23 cromosomas hasta que se forma el óvulo y es eliminado para poder generar un proceso de fecundación. Listo, chicos, entonces con esto pues hablamos de el proceso de ovogénesis y espermatogénesis, que es la formación de los ovarios. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Van a completar el cuadro según la explicación y me van a enviar una foto. Esta tarea debe ser enviada. Recuerden que yo siempre les digo que me envían y que no me envían. Bueno, igual si quieren enviarme, pues no hay inconveniente. Entonces, hablamos, completar el cuadro según la explicación, enviar la foto. ¿Qué tienen que completar? La ovogénesis, ¿dónde se desarrolla? Ejemplo, en los ovarios. Está muy fácil de hacer. Tipo de visión celular que realizan mitosis o meiosis. Gametos que produce, duración. Acuérdense en que uno dura 13 días y el otro dura 3 meses. Tipo de célula resultante que se produce y qué fases hay. Listo, chicos, con esto terminan. Si quieren hacer el dibujo, perfecto, lo pueden hacer. Si quieren complementarlo, no hay inconveniente. Listo, chicos, pues con esto terminado nuestra clase. Espero haya sido muy productiva. La siguiente clase ya vamos a empezar a hablar de desarrollo embrionario, o sea, todas las etapas del desarrollo del bebé, el embarazo, ¿vale? No se les olvide que me deben de enviar la foto. Si quieren hacer el dibujo de las etapas de la espermatogénesis y la ovogénesis, lo pueden hacer. Un abracito, recuerden seguir con todas las precauciones.
de cuidado de lavado de manos, tapabocas y salen y eso, ¿listo? Nos vemos la siguiente clase.